Habíamos empezado con esto la semana pasada, la persecución al libre pensamiento. Esta mujer con el pelo así, que lo usa así por un motivo, con una flor siempre por un motivo, es Masih Alinejad, una activista iraní a la que yo le tengo un respeto y un cariño especiales, que vive ahora en Estados Unidos. Y el 27 de enero, el FBI anunció que había arrestado a 3 hombres que estaban planificando el asesinato de Masih Alinejad. Los hombres fueron Rafat Amirov, 43 años, de Irán, Polad Omarov, de la República Checa y Eslovenia, y Khalid Bendiyev, de Yonkers, Nueva York. 3 hombres que hicieron lavado de dinero y fueron contratados por los ayatolas iraníes para asesinar a Masih Alinejad. De hecho, cuando se les tenía bajo vigilancia bastante tiempo antes, y cuando dijeron este es el día en que tenemos que matarla, a uno de ellos se le encontró con una K-47 dentro del automóvil, pues la policía los detuvo. Eso no es lo raro. Lo que yo verdaderamente me saca de mis casillas, no me saca de mis casillas, me admira más allá de lo razonable, es: no tengo miedo, dijo Alinejad. Quiero decirles que el régimen iraní cree que al tratar de matarme me va a silenciar o a silenciar a otras mujeres, pero solo me fortalecen. Me hacen más poderosa para luchar por la democracia y darle voz a las mujeres valientes que están enfrentando armas y balas en las calles para liberarse de la República Islámica. Es pequeñita, Masih Alinejad además. Algunas veces he traducido cosas que ella me ha pedido que traduzca al español. No tengo ninguna relación con ella, más que eso en Twitter le he dicho: oye, si necesitas una traducción, oye, sí, tradúceme esto. Pero usa el pelo así porque se quitó el velo y porque el pelo insulta a los ayatolas y a los fanáticos islamistas. Y las flores también los insultan. Siempre anda con esa flor y siempre anda con el pelo absolutamente, a veces trae unos afros impresionantes, y es una declaración de carácter político. Pero ella ha reunido dinero para apoyar a las personas que son expulsadas o tienen que huir de Irán, para la defensa de quienes están siendo detenidas, para difundir lo que están haciendo las mujeres con el movimiento, ¿cómo se llama? Women Freedom, mujer, no me acuerdo cuál es el segundo, y Libertad, que es desde la muerte de la chica que fue asesinada por la Guardia Revolucionaria, por la Policía Moral de Irán. Han seguido las manifestaciones, han seguido los brutales ejecuciones por parte del régimen iraní. Tienen en este momento a 100 personas a punto de ser ejecutadas. En las últimas semanas han ejecutado a 4 personas, generalmente jóvenes, uno de ellos un campeón de karate, gente joven que ha apoyado, hombres y mujeres, hombres que han apoyado la rebelión de Mujeres, Vida, Libertad, Women, Life, Freedom, y que están pagando con su vida. Y claro, los medios pues están dejando un poco que pase, porque no sé por qué, sobre todo los medios de la derecha, no sé en qué piensan, quizás les interesa mucho las relaciones de Irán con Putin como para meterse mucho con ellos, y los medios de izquierda pues también, o algo así, porque siguen dándose las manifestaciones, sigue la movilización Mujer, Vida, Libertad en Irán, y siguen matando gente en las calles y ejecutándolos cuando los detienen. Hay 100 personas condenadas a muerte. Irán es el segundo país que más ejecuta en el mundo con la ley islámica, con la Sharia, que ordena, dispone la pena de muerte. El país que más personas ejecuta es China, en segundo lugar Irán, y creo que en tercer lugar está Estados Unidos, le sigue Japón. Hay muy pocos países que mantengan la pena de muerte. Pero esto no es lo más asombroso. Lo más asombroso es que aquí estábamos hablando de la ejecución del campeón de karate y un coach voluntario, un entrenador de niños voluntario, el dolor que está causando entre
entre la población iraní, la salvajada de los ayatolas. Y luego me dicen que no hablo del asunto. Es que es increíble. Es increíble. No habla del asunto Pablo Iglesias, que siempre ha sido cómplice del régimen iraní. Yo sí hablo del asunto y hace muchos años. Muchos años. Pero en julio de 2021 fueron detenidos 4 iraníes, también en Nueva York, porque estaban planeando secuestrar a Masih Alinejad para llevarla a Irán. Bueno, la idea era primero llevarla a un país del Medio Oriente y después trasladarla a Irán. Pero es que para el 2021 varios disidentes iraníes habían desaparecido en circunstancias misteriosas. Ninguno de ellos había sido secuestrado en territorio estadounidense, pero esto es lo que iban a hacer con Masih. Pero, por ejemplo, Masih Alinejad cuenta de Ruhollah Sam, un periodista que vivía en Francia, que lo lograron que fuera a Irak en 2019 y posteriormente fue ejecutado. Y también señaló el caso de Jamshid Sharmat, un miembro de un grupo militante de la oposición iraní con sede en California, que fue secuestrado el año pasado mientras andaba de viaje fuera de Estados Unidos y ahora en 2021 estaba en una prisión iraní. Esta mujer que enfrenta planes de secuestro y planes de asesinato y que se levanta para decir que ella no quiere hablar con el régimen iraní, que lo que quiere es verlos ante los tribunales internacionales y que está pidiéndole al mundo que se enfrente a la barbarie iraní, es el tipo de activista al que yo admiro sin pensar que nunca podría yo llegar a su nivel de valentía. Y es triste darse cuenta de que uno no se atrevería a llegar a donde puede llegar una mujer como Masih Alinejad.